Paz del Señor, hermanos. ¿Cómo están? Bien, que el Señor les bendiga como lo ha hecho hasta ahora en medio nuestro. El pastor Paul no está con nosotros hoy porque está compartiendo la palabra del Señor en la congregación de la Victoria. Estemos también orando para que el Señor le use. Y antes de compartir la palabra junto a ustedes, tenemos que informar que hoy en la mañana partió a la presencia del Señor nuestra hermana Luz Suazo, una antigua hermana de la iglesia, familiar, hermana de nuestra hermana Isabel, esposa de nuestro hermano Carlos Quijada. Ella tenía un cáncer ya hace algún tiempo y su salud estaba muy debilitada, pero ya está descansando junto al Señor. Les quiero pedir que por favor podamos orar por la familia para que el Señor les fortalezca. Amado Señor, queremos rogar que en este preciso momento tu paz y tu consuelo visite a la familia Suazo, Señor, a nuestra hermana Isabel, a sus sobrinos, a los familiares más cercanos, Señor. Abrázalos con el consuelo que solo tú puedes dar en estos momentos. Señor, no pedimos por nuestra hermana Luz, porque ella ya está contigo ahora en tus brazos. Pedimos, Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda visitar y bendecir a la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 8 al 11. Y hoy vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor respecto a esta serie de predicaciones que comenzó la semana pasada en las 7 iglesias del Apocalipsis, y hoy nos corresponde ver la iglesia de Esmirna. Y el título de este mensaje es Una iglesia valiosa. Dice así la palabra del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que el Señor hoy día nos hable, que el Señor hoy día nos anime, que el Señor hoy día nos consuele. Porque Apocalipsis es eso, es un libro que trae un consuelo a la iglesia del Señor. Y fue escrito básicamente por 2 razones. La primera de ellas es porque los cristianos del primer siglo, aquí en la época cuando Juan escribe este libro, esta carta, en el 95, 97 después de Cristo, estaban siendo duramente perseguidos y necesitaban consuelo, necesitaban contención del ambiente hostil en el que estaban viviendo a causa de la persecución. Y en segundo lugar,
necesitaban una palabra que les exhortara a mantener su fe, el fervor espiritual, y de esta manera resistir lo que la sociedad en ese entonces les quería imponer a toda costa. Apocalipsis, más que un libro misterioso, presenta a Jesús vencedor. Es un canto de victoria. Hay muchos que no lo entienden, hay muchos que ven en Apocalipsis algo oscuro, algo lleno de símbolos, algo que tal vez no es para la iglesia, pero no. Apocalipsis presenta a Jesús victorioso, que tiene todo el control en su mano y que vencerá y traerá consuelo a la iglesia del Señor. Y saben que el mensaje a las 7 iglesias hace una descripción maravillosa de lo que es el Señor. Tiene un contenido teológico y cristológico maravilloso. A cada iglesia Jesús se presenta con atributos particulares, atributos divinos que van muy entrelazados a lo que la realidad de cada iglesia estaba viviendo. Vamos a avanzar en un mapa. No se preocupen si no alcanzan a leer, porque vamos a ir agrandándolo a medida que vayamos avanzando. Pero lo que sí quiero que entendamos es que esta iglesia, para el Señor, es una iglesia valiosa, una iglesia rica, una iglesia, como se nos compartía en el devocional, que se sabe que lo que poseen en su interior son las riquezas más grandes que Dios ha preparado para sus hijos. Bueno, esta iglesia, Esmirna, era una ciudad que se hallaba al norte de Éfeso, y esta iglesia, Esmirna, junto a Pérgamo, competían junto a Éfeso por ser la primera en importancia en Asia. De hecho, si se nombra en segundo lugar después de Éfeso, da cuenta de la preponderancia política, social, cultural que la ciudad tenía. De hecho, se le reconoce como la primera ciudad de Asia, y en el año 195 a.C. se construyó un gran templo en esta ciudad en honor a la diosa Roma. Y en el 26 después de Cristo se aventajó por demás de las otras ciudades al erigir un templo en honor a Tiberio. Eso le dio un estatus político, cultural, social, y era reconocida como una gran ciudad. Y en esta ciudad vivía una fuerte, preponderante colonia judía, quienes se mostraron muy hostiles hacia todos los cristianos. Recordemos, año 90, 95 después de Cristo, la iglesia está viviendo un tiempo complejo, no era nada nuevo, porque Pablo en sus epístolas enseña que por causa del evangelio vendría una persecución. Después del incendio en Roma, no solo la persecución fue religiosa, sino que política. Y los cristianos del primer siglo, en estas 3 décadas, desde el 70 al 90, 95, comenzaron a sufrir lo que realmente significaba profesar la fe en el Señor. ¿Cómo eran perseguidos políticamente? El que no reconocía que el César era Dios, era castigado. Y vamos a ver la forma en que estos cristianos debían sufrir y vivir la fe. Esta hostilidad que esta ciudad albergaba a los cristianos produjo una extrema pobreza en ellos. Esta persecución significó, por ejemplo, que por causa del Señor les quitaran sus bienes, les quitaran sus propiedades, y por la misma razón no podían generar
recursos. Esta iglesia estaba situada en una ciudad donde era muy difícil conseguir empleo precisamente para los cristianos. Y tristemente costaba obtener beneficios sociales, subsidios, IFE. No calificaban dentro del estrato social por el solo hecho de creer en el Señor. Eso ya nos presenta un panorama muy incierto, que todas las puertas se cierran por causa de creer en el Señor. No sé si van captando un poco la realidad. Si hoy día estamos viviendo en una sociedad muy, muy compleja, donde uno con mucha fe quiere postular algún beneficio y no resulta. Imagínense esa realidad multiplicada muchas veces más, pero por el solo hecho de reconocernos cristianos. Tremendo. Vamos a ver que esta persecución tiene un impacto en la forma de vida de estos cristianos. Pero en esta ciudad también había una iglesia. Y gracias al Señor por eso. Porque la iglesia es un lugar de refugio donde los cristianos, los hijos de Dios, pueden fortalecerse independientemente de las circunstancias difíciles que les toque vivir. Esta iglesia era gobernada por Cristo. Y ese no es un tema menor. Las 7 iglesias nos van a presentar un perfil muy específico de quién es el Señor. Y en medio de la realidad que viven, Jesús se presenta de una manera muy especial. Esmirna, junto a Filadelfia, son las 2 únicas iglesias de las 7 que no reciben ningún reproche. Es muy interesante. Es una de las mejores iglesias que Juan perfila en su mensaje. La estructura del mensaje a las 7 iglesias nos va a presentar a un Jesús específico con cualidades específicas, una advertencia, un reproche, un elogio, un llamado, una amenaza. ¿Para qué? Para que podamos vencer en medio de todas las realidades que debemos vivir. Pero Esmirna fue una de las 2, la primera, que es reconocida por algo que no se le puede reprochar. Lo encuentro hermoso. No se le agrega ninguna crítica. Expresamente se pone de relieve una situación que no es un reproche, sino que es su condición, su extrema pobreza. Recordemos que la situación en la que estaban viviendo les impedían poder disfrutar de una economía que les permitiese sustentarse. Pasaban por una estrechez muy difícil por el solo hecho de creer en el Señor. Y esta pobreza que el Señor elogia es ampliamente superada por la riqueza en los bienes espirituales que significa creer en el Señor. Y eso, el Señor, nuestro Señor, lo elogia con mucha fuerza. Una iglesia muy pobre es elogiada por la fe y Dios la sitúa en un lugar muy especial, haciéndoles ver lo rico y lo valioso que son por tenerle en el corazón. Y eso ya debiese a nosotros consolarnos, inspirarnos, en el sentido de que usted y yo estamos llamados a vivir una realidad, aunque no tengamos nada, aunque no tengamos muchas veces la despensa llena, aunque no tengamos todo lo que queremos, pero sí disfrutamos de la provisión diaria. Con el Señor lo tenemos todo.
Y eso debiese ser suficiente para que nuestras vidas vivan con gozo y gratitud. El Señor lo llena todo. Y ese es un elogio que nuestro Señor Jesús regala a estos queridos hermanos que no la estaban pasando bien. La semana pasada el pastor Paul nos compartía sobre la primera iglesia, Éfeso, un reproche muy duro, y el Espíritu Santo instruye a Juan, inspira a Juan para que escriba este mensaje, haciendo muy presente que el ángel de la iglesia, es decir, el mensajero de la iglesia, son sus líderes principales, son los pastores. Y es muy interesante porque el mensaje va dirigido al liderazgo, pero para que ese mensaje pueda permear desde el liderazgo hasta todos los hermanos. Bueno, se nos presenta a Cristo, una iglesia que es gobernada por Cristo. A pesar del escenario más adverso que estaban viviendo y del cual vamos a dar un poquito más de detalle más adelante, el Señor se muestra que siempre está en control. Ve y va a entender muy bien lo que sus hijos están sufriendo. Y eso es un tremendo consuelo. Yo no sé si a usted le ha pasado igual que a mí, que muchas veces nos sentimos que las realidades que estamos viviendo son tan duras que nos sentimos solos, que tenemos que vivir una pena, un dolor solo. Pienso en los hermanos extranjeros, que son muchos. Pienso en aquellos que no pueden encontrar trabajo. Pienso en aquellos que les cuesta vencer. Pienso en aquellos que muchas veces tomamos decisiones y nos cuesta llevarlas a cabo por nuestra propia debilidad. Pienso en las realidades que tenemos que vivir día a día. Pero saben que en medio de ese panorama adverso, Dios está en control y Dios observa y ve muy bien la realidad de sus hijos. No esconde su rostro. Jesús se muestra y vamos a ver que se va a mostrar como un ser realmente maravilloso. Y eso debe traer en la iglesia un consuelo, una esperanza. Debe quitar todo temor. Bueno, hay dos atributos divinos que se dicen de nuestro Señor. Recordemos que Apocalipsis es muy cristológica. Los atributos que se señalan para Éfeso no son los mismos para Esmirna, no son los mismos para Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. No, son particulares en función de lo que está viviendo la comunidad de fe. Y Jesús se presenta, dice de sí mismo que es el primero y el postrero, y también señala, dice de sí, el que estuvo muerto y vivió. La primera declaración cristológica es tremenda. El primero y el postrero. Esta presentación está relacionada con la perfección incomunicable de la eternidad de Dios. No sé si les pasa como a mí, pero yo me pierdo pensando en esto. El que siempre ha existido y siempre existirá. El que no tiene principio ni fin. El alfa y el omega. Lo que da cuenta de una expresión de atemporalidad, que Dios no es temporal a nuestro tiempo, sino que es eterno. De hecho, es un atributo divino y así se le reconoce en el Antiguo Testamento también como el eterno. El autor a los hebreos utiliza también esta misma idea para señalar que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si tomamos como ejemplo lo que vimos en el Pentateuco el mes pasado, podemos decir que es la aplicación progresiva de la revelación de Dios cuando se presentó a Moisés y le dijo:
yo soy el que soy. Pero también nuestro Señor es el primero destinado desde la eternidad a una muerte violenta y es también el último que permanecerá eternamente cuando sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, Jesús se presenta como el Dios inmutable, eterno, atemporal, que la historia es quien Él la maneja, quien tiene a la iglesia en Esmirna en sus manos y que conoce muy bien lo que están viviendo. El segundo título de este Jesús para la iglesia en particular en Esmirna es aquel que estuvo muerto y vivió, haciendo alusión maravillosa de su obra, de la obra de Cristo y su gloriosa posición resucitada. Jesús, en estricto rigor, no murió, sino que Jesús, en estricto rigor, fue muerto. Es una implicancia potente, porque fue muerto por causa suya y por causa mía. Fue clavado en una cruz porque era la única manera de que usted y yo hoy día podamos disfrutar de una reconciliación con Dios. Fue un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo para que hoy nosotros podamos disfrutar de las maravillosas riquezas espirituales en Cristo Jesús. Jesús fue muerto por cada uno de nosotros, pero así como Él murió, como fue muerto, Jesús se presenta también como aquel que volvió a la vida. Y esto es un tremendo consuelo para la iglesia que está padeciendo, porque Jesús vive. Nada de lo que ocurra escapa al control del resucitado, de aquel que tiene el poder de todas las cosas. Y miren qué interesante, porque la obra cristológica que se nos muestra acá, en el sentido de presentar a Jesús muerto y resucitado, hace alusión a su propio padecimiento, a su propia tribulación, a la forma intensa en la que Él fue confrontado también hasta la muerte. Y eso, para los hermanos en Esmirna, por lo que estaban viviendo, fue un verdadero bálsamo para alentarlos y para que sirvieran un ejemplo concreto, que están en un camino semejante a causa de la fe en Jesucristo. El autor a los Hebreos va a decir: consideren el ejemplo de aquel que lo padeció todo por amor a nosotros, a fin de que nuestra fe no se canse hasta desmayar. Jesús se presenta como el que murió por causa de una tribulación tremenda, pero también como aquel que venció. Y ese camino está preparado también para sus hijos. Una tremenda esperanza. Esta entrega voluntaria va a expresar sin lugar a dudas la realidad de un amor sin medida y sin reserva, que se traduce también como fe. Bueno, este Jesús que gobierna la iglesia en Esmirna, que hace alusión de sí mismo, de dos aspectos divinos, tiene un conocimiento especial, un conocimiento divino de esta iglesia. Señala, en primer lugar, que Él conoce sus obras. El Señor conoce perfecta y completamente todo lo que ocurre en la iglesia. Él es el único que puede mirarnos y decirnos: yo conozco tu tribulación y pobreza. Hermanos, si hemos llegado abatidos esta mañana
Tenemos que saber que Jesús conoce tu realidad y puede decir directamente a tu corazón: yo conozco lo que estás sufriendo. Para mí no es indiferente tu dolor. Yo sé muy bien lo que estás pasando. Y no sé si les pasa como a mí, pero cuando confesamos nuestro dolor a nuestros amigos, a nuestros hermanos, y nos abrazamos y lloramos juntos, es como que nos sentimos consolados, es como que nos sentimos, aquí en Chile decimos, apapachados. Y cuánto más nuestro Señor, que nos mira y nos dice: yo conozco lo que estás viviendo. No estás solo. No estás sola. Yo conozco tu dolor. Estamos en presencia de un Dios que todo lo sabe. Que lo que ocurre en su iglesia, y ahora no hablando como comunidad, sino que hablando en forma personal a cada una de las personas que la integran, yo conozco tu corazón. Y el verbo conocer aquí revela la comprensión total de cuánto está ocurriendo en la iglesia en Esmirna. El Señor sabía muy bien del tiempo de tribulación, pero también sabía y les hacía saber a estos hermanos que nada escaparía de su control. De entrada, en estos 2 primeros versículos, ya vemos que Dios, que nuestro Señor, tiene todo bajo control. Y no hay escenario que se imponga ante una realidad inequívoca. Que aquel que venció ha prometido también para sus hijos la misma victoria. No solo conocen las obras, sino que también la tribulación. Y la palabra en el original que se utiliza aquí es muy interesante, porque denota la intensidad en el sufrimiento. No era una situación transitoria que estaba viviendo la iglesia en Esmirna. No es que estaban siendo incomprendidos solamente, no, sino que estaban pasando por intensas dificultades y persecuciones a causa de la fe en el Señor. Se refiere esta figura de tribulación, de una opresión, de sentirse aplastados, apretados, lo que se traduce en una intensa aflicción. Y yo sé muy bien que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido así. De hecho, la figura tan hermosa que se utiliza para tribulación es cuando se exprimen al máximo las aceitunas para sacar el aceite. Un proceso doloroso, un proceso que cuesta. Es una palabra que denota un sufrimiento intenso, pero particularmente se usa para referirse al sufrimiento de los pobres, principalmente de las viudas y los huérfanos. Este sufrimiento se vincula también a una gran calamidad producida por el hambre. Y se usa también para referirse a los dolores de parto. Y no sé si están siguiéndome en la foto, pero el Señor conocía muy bien lo que estaban sufriendo sus hijos a causa de la fe genuina que tenían. Se estaban cerrando todas las puertas al punto de padecer una pobreza de vida o muerte. Y aún así, el Señor se presenta como el vencedor, como que conoce todo lo que está ocurriendo, pero que tiene todo bajo control. ¿Por qué?
Esa tribulación genera este tipo de pobreza, que es literal, es una carencia de bienes. Juan no se refiere aquí a quien tiene lo necesario y que vive apretado y que le alcanza justo para llegar a fin de mes. No, no se está refiriendo a esa condición, sino que se está refiriendo a aquellos que no tienen absolutamente nada. Por eso la tribulación, por eso la agonía que viven también los huérfanos y las viudas, una vez protección, algo que no pueden producir para sostenerse. La persecución por la que estaban atravesando derivó en una extrema pobreza. La historia señala que despojaban a los cristianos de sus propiedades. Les quitaban no solo los derechos, sino que la situación económica era cada vez más compleja, más difícil. Y aunque a ninguno de nosotros, como tampoco a los hermanos en Esmirna, les provocaba algún tipo de alegría la pérdida de bienes, estos cristianos no perdían el gozo en medio de la adversidad. ¿Saben por qué? Porque es en la adversidad cuando el fruto del Espíritu Santo, el gozo del Señor, se vive de una manera especial. Es que no tengo nada, pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Y no hay nada en este mundo que nos pueda robar ese tipo de gozo. En medio de la tribulación, con frecuencia nos preguntamos si Dios está interesado o no por nuestra situación. Y hasta este punto, el Señor está diciendo claramente, sí, yo estoy muy preocupado. Yo tengo todo bajo control. Pero ¿qué más le dice la iglesia? 2 veces en el versículo 9, el Señor le va a decir a estos hermanos que sabe o conoce la situación en particular en la que están viviendo. El hecho de que lo mencione es una evidencia de que realmente le está preocupando al Señor. Es decir, es una muestra de su amor al señalar que conoce todas las aflicciones y la pobreza de estos hermanos. Los profetas ponen un particular interés en aquellos que sufren y presentan a un Dios lleno de misericordia, como que está tan presto a escuchar el clamor de los afligidos, de los contritos. Dice que la viuda, al huérfano, no los va a despreciar, porque llegan a un punto en sus vidas en que se reconocen tan necesitados del Señor, al punto de decir, Señor, ya, este mundo puede pasar, pero si tú me faltas, me faltará todo. Y ahí, en esa realidad, cuando la fe se vive como Dios quiere que la vivamos. Volvamos al cuadro. Hemos conocido que este Jesús es un Jesús realmente espectacular, maravilloso, que tiene un mensaje particular para la iglesia en Esmirna. Y se le dio un tremendo elogio. Este elogio era que a pesar de su pobreza, eran ricos espiritualmente. Usted puede decir, pero qué fome. No, pues uno quiere vivir tranquilo. Uno quiere tener la confianza de que va a llegar a fin de mes. Uno quiere sacarse ese estrés que significa ¿qué voy a comer o qué voy a hacer mañana? ¿Será que el Señor quiera esa forma de vivir para mi vida? Pero Jesús se muestra a estos hermanos, a esta iglesia local, elogiándolos por lo que realmente consideran valioso para sus vidas. Si tienen al Señor, no importa lo que pueda venir. Y eso, para el Señor, no es cosa poca. Lo destaca, lo reconoce, los elogia, los distingue, los consuela, los anima y les muestra un camino que va a traer victoria. Bueno, se ha dicho que los
los problemas que vivían estos hermanos fueron económicos. Tal vez la persecución política y religiosa produjo o iba a producir encarcelamiento, prisiones, se iba a poner peor. Les confiscaron sus propiedades por haberse negado a adorar al César. Y los hermanos fueron perseguidos y discriminados económicamente, social y culturalmente. No importa la causa de la pobreza. El Señor, quien cuida, quien sabe quiénes son sus hijos, exclama de una manera muy hermosa: ¡eres rico! No importa lo que te rodee, eres valioso para el Señor, y eso es lo que debe determinar tu manera de vivir. Es en el Señor donde debes poner toda tu fe, toda tu esperanza, y no lo que te pueda dar el hombre, no los placeres temporales de este mundo. Conoce al Señor, disfruta de su presencia y comprenderás que Él es todo lo que necesitas. Así se presenta el Señor conmigo. Querida iglesia, ustedes son ricos. Aunque no tengan nada, son extremadamente ricos. La pregunta es si lo estamos disfrutando, si lo estamos viviendo. Los cristianos que por la acción opresora de los enemigos del Evangelio pueden llegar a no tener nada, a los ojos del Señor lo tienen todo. Tal vez hoy día es tiempo de reordenar nuestra manera de ver la vida con Jesús. Tal vez surja la necesidad o el Espíritu Santo confronte a varios de nosotros para remecernos y que algo caiga. Nuestras barreras, prejuicios, orgullo, no sé, pero que algo caiga para que abracemos lo más valioso que tenemos en esta vida, que es nuestra fe y las riquezas que Cristo Jesús quiere darnos para que las disfrutemos al máximo. Pero miren qué interesante. Como Cristo mismo, los cristianos de Esmirna también eran muy pobres. Pero esa pobreza servía para enriquecer espiritualmente a otros. Esa riqueza servía para alcanzar a otros por un testimonio genuino de fe y que redundaba en bendición, en vida eterna. Una iglesia que a pesar de su condición era usada por el Señor. A esta iglesia también se le hizo un llamado, como a todas las de Apocalipsis. Pero el llamado en particular a esta iglesia es que no debía temer nada de lo que iba a pasar. Si hasta ahora el escenario era difícil, el mensaje era más desolador aún. Qué paradójico. Pero si lo tenemos todo, el evangelio debiese ser algo fácil. No, hermanos. Mientras más potenciemos o profundicemos nuestra relación con Dios, más oposición habrá. Es más, incluso puede que nos vaya peor de cómo nos había ido antes de conocer al Señor. No creemos en un evangelio de prosperidad. No creemos en un evangelio que va a derribar todos los problemas. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que debíamos confiar porque Él ya había vencido. Y el Señor les dice: ya no teman por lo que les va a acontecer. Este llamado a no temer, que son palabras de Jesús repetidas varias veces en los evangelios: no temas, cree solamente. Pareciese que el temor apaga toda nuestra fe. Pareciera que el temor es el enemigo número uno de la obra que Jesús puede hacer en los suyos.
No temas, no temas. Significa no dejes espantarte, no seas atemorizado, no te asustes o no escapes, no huyas, mantente firme. No permitas que te atemoricen al punto de darte a la fuga o, en este caso, de abandonar la fe. No reniegues lo que crees por causa de la persecución. ¿Por qué no hay que temer? Hay 3 razones que hasta ahora estamos descubriendo por qué estos hermanos no tienen que temer. En primer lugar, porque Cristo es el primero y el último. Siempre está y estará con nosotros. Aquel que es atemporal, aquel que es el eterno, ha prometido también estar todos los días con cada uno de nosotros. Y aún cuando Esmirna luchaba por llamarse la primera ciudad, aquí Jesús se presenta como el verdadero supremo. Por eso no hay que temer. En segundo lugar, es porque Cristo es el que estuvo muerto, pero esa realidad no aniquiló su ministerio o su obra preciosa, sino que está vivo, resucitó. Y esa presencia del resucitado está con la iglesia, aún en el escenario más adverso que podamos atravesar. A lo mejor para la iglesia del presente siglo, a lo mejor todo se está construyendo para que la iglesia sea perseguida antes de que el Señor venga por nosotros. Y va a exigir de la iglesia una fe genuina. Una fe que vaya acorde con lo que decimos creer o profesar. Y ante esa realidad, lo que Jesús presenta como argumento para no temer es que Él está con nosotros hasta el fin. Él murió, pero también resucitó. Y ese es el canto de victoria del Apocalipsis. La iglesia será vencedora porque Jesús ha vencido. Y es razón suficiente para no temer. También hay una amenaza. Ellos serían probados con cárcel. Sí, la persecución iba a subir un nivel más, pero iba a ser por un tiempo específico. Habla de 10 días, un tiempo donde Dios iba a permitir que la iglesia no padeciese más, sino solo el necesario. ¿Será que si el Señor tarda en venir y todo se sigue conjugando como hasta ahora en el ámbito social, político, cultural, religioso, y nos cueste vivir una vida de fe, estaremos dispuestos a ser como estos cristianos, conmovidos por lo que son en el Señor, al punto de reconocer: no te negaré, Señor, aunque aquello implique que tenga que morir? No renunciaré a esta riqueza maravillosa que tengo en ti a causa de la persecución o conflictos de fe, porque he entendido que contigo, Señor, lo tengo todo. Habrán cristianos que estén dispuestos a caminar esa senda que el Señor nos esté mostrando. Tal vez usted se sienta incapacitado. Si hasta ahora nos ha costado ser una iglesia vencedora, imagínese cómo nos costará con la persecución. Tal vez puede ser un mensaje desolador, pero saben, el Espíritu Santo prometido para la iglesia es aquel que nos va a sostener, y en medio de todo pronóstico, si vienen tiempos difíciles, con toda oposición, incluso persecución, la iglesia se levantará para predicar con autoridad y más de nuevo las verdades del reino que tienen que escuchar aquellos que se están perdiendo. Ese es el reino que impacta nuestras vidas. Por este reino vale la pena morir. Sí, por Jesús, que murió y resucitó y ha prometido también una victoria para todos aquellos que creen en su nombre. Debían vivir un tiempo complejo. No es un mensaje muy inspirador.
No es una advertencia de mucho coaching, por decirlo de alguna manera. Es más, hoy día no se escucha este tipo de predicación. Se escucha más algo positivo, algo inspirador, algo de prosperidad, algo que todo va a estar bien. Pero si hemos de padecer por Cristo, tenemos que saber que Él ha vencido. Aleluya. Ante la difamación de los judíos, recuerden que Jesús les dice, estos son de la sinagoga de Satanás misma. Esta persecución religiosa pretendía desde el año 60 en adelante, con un fuerte desarrollo en el año 70, 80, hasta el año 90, 95, pretendía que los cristianos, particularmente los judíos y también los gentiles, abrazaran la ley, volvieran a la ley, volvieran al antiguo pacto, desconocieran lo que Jesús había hecho por ellos. Y esa fue la piedra de tope con la que igual Pablo y varios autores del Nuevo Testamento tuvieron que enfrentar. Esto de que no es necesario volver a las obras para encontrar la salvación. Era una forma de persecución. Y esto iba escalando al punto de que estos judíos, fariseos, principales, religiosos, iban a encarcelar a los cristianos. Pablo lo hizo antes de su conversión, pero esto se iba a intensificar. Iglesia del Señor, no sé si estamos dispuestos a sufrir este tipo de persecución o ataque. Es tan personal, es tan íntimo, porque implica una convicción de fe. Es algo genuino. El mensaje que Dios realiza es para la iglesia, es para todos. Pero a la hora de hallar fidelidad, es muy interesante cómo cambia de plural a un singular en segunda persona y se refiere a tú debes ser fiel. La iglesia será perseguida, pero tú no debes de temer. Tú debes mantenerte firme. Tú. Y es personal. Y es ahí cuando el Espíritu Santo debe convencernos que no importa lo que ha de venir, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos nada, con Jesús lo tenemos todo. Si estamos viviendo en una extrema pobreza a causa de nuestra fe, para Jesús, el que murió y resucitó, tú y yo somos los más ricos que puede haber en esta tierra e incluso en el mundo espiritual. El consejo, la promesa que sustenta la corona de vida se fundamenta en esta realidad, que debemos ser fieles hasta la muerte. Las últimas palabras de Jesús a Esmirna, una iglesia valiosa, rica, resumen el consuelo que Él ya había ofrecido, porque ser fiel significa confiar en que para nuestro propio beneficio Dios va a poner un tope a nuestro enemigo, no va a permitir que padezcamos más de lo que debemos padecer, y en medio de este escenario creer que Jesús siempre va a triunfar. Eso es fe. Esa es la manera correcta de vivir la prueba. En el original esta palabra fidelidad viene de la palabra fe. Aunque Jesús la usa en plural para referirse a toda la iglesia, en el versículo 10 vamos a encontrar que la advertencia a los ataques de nuestro enemigo debía cambiar y aplicarse en forma personal. Tú, sé fiel. Los cristianos pueden ser perseguidos en grupo, como comunidad, pero cada persona debe creer y luchar por sí misma. Ser fiel hasta la muerte no quiere decir meramente ser leal hasta que mueras. No, sino que significa ser fiel aunque te cueste la vida.
Y en la actualidad, hoy día, queridos hermanos, hay hombres y mujeres que están muriendo a causa del Evangelio y que no quieren renegar de la fe de Dios porque han descubierto, han encontrado que Jesús lo llena todo. Testimonios tremendos de misioneros, testimonios tremendos de hijos como ven morir a sus padres porque no quieren negar el nombre de Jesús. Eso es fe. Sé fiel, aunque eso te signifique morir. Y se nos habla de un tremendo premio, la corona de vida. Esta corona que Pablo tenía muy clara cuando le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe y me está guardada la corona de vida. Tengamos esta confianza hasta la tumba. Seamos fieles hasta que eso implique morir por causa del Señor. Y el Señor nos dará la corona de vida, que es un símbolo de realeza, pero también de premio, de recompensa. Las coronas eran llevadas por los reyes y conquistadores a los atletas victoriosos. Y la traducción de este texto es que Jesús, nuestro Señor, nos da una tremenda promesa de recibir la corona de vida. Pero hay otra cosa más, que el que venciere, y así terminan todos los mensajes a las 7 iglesias, el que venciere, es decir, de un llamado colectivo vuelve a lo personal, a lo individual, para concluir: el que esté dispuesto a vivir la fe de esta manera, el que no considere demasiado costosa su vida como para ofrecerla en sacrificio al Señor, tiene que saber que no sufrirá la segunda muerte. Y esta segunda muerte, en términos del Apocalipsis, lo que figura en el capítulo 20, cuando se refiere al milenio, es la promesa que los cristianos, los hijos del Señor, van a ser librados del juicio eterno. Vamos a ser parte de una eternidad con Dios. ¿Quiénes van a morir por segunda vez? Porque recuerden que todos vamos a resucitar. Eso implica una primera muerte, pero los que están en Cristo no van a disfrutar o no van a gustar o no van a experimentar la muerte eterna para juicio. Y eso es una promesa tremenda, hermanos, de que independiente de lo que vivamos, estamos seguros en el Señor. Para concluir, el mensaje de esta iglesia transmite palabras de aliento de un Salvador que reina en medio de una iglesia que no la está pasando bien. Sí, es un mensaje oportuno, preciso, lleno de consuelo para hermanos que están sufriendo, donde se nos muestra un Salvador viviente sobre todos, donde se nos muestra un Salvador que lo sabe todo. Nos muestra a Jesús que lo estima todo y reconoce lo que somos en Él, al punto de poder elogiarnos y decirnos que somos ricos en Él, aunque no tengamos nada. Un Jesús que todo lo prevé, que todo lo controla, que todo lo tiene en su mano. Un Jesús también que permite que todo tenga un tiempo específico de prueba. Es misericordioso. Un Jesús, un Cristo que alienta a toda la comunidad de fe, pero que exige que la fe sea individual y genuina. ¿Por qué? Porque este Jesús, que es eterno, que murió y resucitó, este Jesús promete vida y vida eterna al final de todo. ¿Cuántos desean amar con todo el corazón al Señor para descubrir
las enormes riquezas que tenemos en Él. Tal vez hoy día la aflicción, la incertidumbre nubla la fe. Tal vez hoy día tú necesitas con urgencia un encuentro con el resucitado para que tu forma de vivir cambie todo lo que quieras enfrentar a contar de mañana. Tal vez hoy día tú necesitas experimentar la seguridad de la salvación, no lo sé. Tal vez hoy día tú necesitas ser consolado y escuchar como un susurro en tu corazón: yo conozco todo lo que estás sufriendo, pero eres tan valioso para mí. Me conmueve tu dolor. No estás solo, no estás sola. Conoce al Señor y disfruta de la plenitud que Él tiene para ti. Oh Señor, te ruego que tu Santo Espíritu siga hablándonos, siga confrontándonos, se pasee en medio nuestro. En primer lugar, para mostrarnos quién realmente eres. Eres el Cristo, eres el Dios, eres el Eterno, eres quien sostiene todas las cosas, es quien no permite que nada escape de su control, eres quien sostiene a tu iglesia. Eres quien nos conoce también y nos invita a seguirte de una manera viva, de una manera fresca, con una fe que te agrada. Señor, despierta en tu iglesia un celo genuino por amarte más, por conocerte más. Y al margen de lo que hoy estamos padeciendo o sufriendo, que tu presencia, que el reino de los cielos llene toda nuestra vida y que nos sintamos completos, verdaderamente plenos en ti, porque esa es la realidad que has venido a ofrecer a los que creen en tu nombre. Señor, gracias porque has vencido. Gracias porque esa victoria está preparada para tu iglesia y no muy tarde estaremos por siempre y siempre y siempre junto a ti. Un tremendo grito de victoria. Tú has vencido, Señor, y tu iglesia también vencerá, porque tú lo has prometido. Aleluya. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos.